Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sandy Paula Mendoza Orozco y voy a realizar la presentación de la evaluación final de la propuesta de la solución a la problemática social específica del curso Ética para pregrado. Bueno, el problema ético fue la violencia intrafamiliar y el problema social específico fue el maltrato infantil en Valledupar. Bueno, esta propuesta la presento sobre los aspectos que se deben abordar para solucionar esta problemática social. Esta propuesta de solución consiste en confeccionar una agenda nacional para la prevención del maltrato infantil con el objeto de corregir ese desequilibrio. En tal agenda incorporaría los aportes de los diversos sectores que operan en ese ámbito y se establecería responsabilidades con miras a la creación de un organismo dedicado fundamentalmente a la prevención. Lo ideal sería que la agenda se enmarque en un plan en el ámbito nacional que contemplará igualmente la protección del niño. Sin embargo, si no fuera posible desarrollar conjuntamente medidas de prevención y de protección, convendría hacerlo al menos en paralelo y de manera no competitiva. Una vez identificado un organismo apropiado, procederá a incorporar a profesionales en la materia que procedan de diversos sectores y tengan experiencias en la prevención de factores de riesgo. Habría que dialogar en particular con grupos de la sociedad civil, muchos de los cuales trabajan en problemas de maltrato infantil y de protección del niño. Habría también que hacer un esfuerzo por incorporar a organismos y grupos de población que tradicionalmente se han considerado ajenos al maltrato infantil, pero cuyas actividades pudieran influir de algunas maneras en los factores de riesgo. Bueno, estos organismos, un ejemplo de esto serían los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva, las autoridades del sector de la vivienda, los servicios de atención infantil, centros de barrio, servicios de enfermería de ámbitos comunitarios, autoridades reglamentadoras en materia de alcohol y estupefacientes, organismos de lucha contra la polución del medio ambiente, programas contra violencia infligida a las mujeres y contra la violencia juvenil, instituciones religiosas y medios de comunicación. Quienes trabajan en estas instituciones no siempre consideran que su labor es de prevención del maltrato infantil, aunque probablemente estarán relacionados con políticas y programas que influyen en sus factores de riesgo. Así pues, la prevención del maltrato infantil puede aparecer como un beneficio imprevisto de un programa dedicado a otros fines. Con la prevención del alcohol o del consumo inapropiado de sustancias, todo esto se complementa y de la misma forma se pueden trabajar correlacionándolos con el maltrato infantil. Bueno, con el fin de definir una estrategia de prevención del maltrato infantil y de tener la impresión de perseguir un fin común, podrían adoptarse algunas medidas de orden práctico, como serían designar un único organismo impulsor que tenga como objetivo explícito la prevención del maltrato infantil, asignar cometidos a los diversos sectores implicados en la prevención del maltrato infantil, consultándolos previamente sobre las maneras más adecuadas de hacer frente a los factores de riesgo. Preparar un informe en el ámbito nacional sobre el estado actual de los conocimientos epidemiológicos acerca del maltrato infantil y sobre las actividades de prevención desplegadas en todos los sectores. Exponer un documento de la estrategia de prevención del maltrato infantil y en particular de un plan de acción que contenga objetivos, iniciativas e indicadores específicos. Bueno, las estrategias de prevención del maltrato infantil tienen por objeto reducir las causas y los factores de riesgo y reforzar los factores de protección con el fin de evitar la aparición de nuevos casos de maltrato. Aunque su objetivo es dar una respuesta a los casos de maltrato conocidos, son también preventivos ya que pueden evitar la aparición de nuevos casos y de asimismo ciertas características comunes en términos de epidemiología y factores de riesgo. A diferentes formas de maltrato que aparecen indicar que podrían adoptarse metodologías de prevención similares en los casos de abuso físico, sexual o emocional y de desatención. En último, disponer de unas estrategias de prevención que aborden este problema en toda su complejidad. Bueno, aquí les voy a presentar una estrategia para prevenir el maltrato, teniendo en cuenta los niveles de intervención, la lactancia de menores de 3 años, la infancia de 3 a 11 años y la adolescencia de 12 a 17 años y ya la edad adulta, que es mayor de 18 años. Pues en el nivel social y comunitario sería introducir la introducción de reformas jurídicas y el cumplimiento de los derechos humanos, que sería la plasmación de la Convención sobre los Derechos de los Niños en leyes del ámbito nacional, reforzamiento de los sistemas de policía y jurídico,
promoción de los derechos sociales, económicos y culturales, en la introducción de políticas sociales y económicas beneficiosas, ya vendría siendo la prestación de servicios de adecuación, atención a la primera infancia, educación primaria y secundaria universal, adopción de medidas para reducir el desempleo y atenuar sus consecuencias, advertencias y inversión en el sistema de protección social adecuado. En las modificaciones de las normas sociales y culturales, se necesitaría modificar las normas sociales y culturales que permiten la violencia contra los niños y adultos. En la reducción de las desigualdades económicas, sería la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad de ingresos y entre géneros. En la reducción de los factores de riesgo medioambientales, serían la restricción a la disponibilidad de alcohol y la observación continua de los niveles de plomo e eliminación de toxinas medioambientales. Bueno, aquí en relación a la edad adulta, tenemos implementar centros de acogida y de crisis para mujeres maltratadas y para sus hijos, y formación profesionales de atención sanitaria para identificar adultos que hayan sobrevivido al maltrato infantil y remitirlos a otros servicios, ya que no solamente muchas veces estos casos se presentan porque también hay mayores o adultos que han sufrido también estos maltratos y como consecuencia también los hacen con sus hijos. En relación a la lactancia a menores, programar visitas al hogar, y en la infancia de 3 a 11 años, formación en las funciones parentales. En el individuo, en la lactancia a menores de 3 años, una reducción del número de embarazos no deseados y mayores facilidades de acceso a los servicios prenatales y postnatales. En relación al individuo en la infancia de 3 a 11 años, la orientación a los niños para que puedan reconocer y evitar posibles situaciones abusivas. Es muy importante que los niños puedan reconocer cuando están sufriendo estos maltratos infantiles y cuando están siendo víctimas. Es importante que todas las instituciones, colegios, que en las comunidades se esté siempre valorando este tipo de situaciones y al mismo tiempo se estén dando capacitaciones a estos niños para que puedan reconocer estas situaciones. Bueno, me despido, fue un gusto poder compartir con ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego.